nosotros el ex diputado nacional, abogado laboralista Héctor Recalde, que ingresa ahora, Recalde, al Consejo de la Magistratura en medio de tanta polémica, tanto lío. Gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, sí. Sí, yo voy a asumir mañana juramos. En medio de, a ver, un infierno en medio de un de conflicto polémicas. Que tiene sus más y sus menos, porque la Corte, en primer lugar, hay absoluta indefensión para Martín Doñate. No lo convocaron jamás, cuando lo estaban sacando de un lugar que la misma Corte en su momento había convalidado. Eso fue lo que pasó. A la mañana hay una nueva integración. O sea, nada de lo que resolvió la Corte con anterioridad rige para lo que comienza mañana. Y mañana vamos a ver, va a haber un conflicto de poderes. Pero la Corte acá juega una especie de rol, digamos, la Corte es suprema, pero en orden al Poder Judicial. Así como se conforma, como se integra el Poder Judicial. Pero no es un primus inter pares, no está por encima de los otros estamentos. Es decir, nosotros tenemos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Lo que está planteando el oficialismo es que en este caso la juez es juez y parte, digamos, es juez y parte, además. Es presidenta del Consejo de la Magistratura, ejerce la presidencia el presidente de la Corte, entonces terminar resolviendo es como resolverse a sí mismo. De todos modos, del otro lado plantean que lo que falló la Corte hace 10 días es lo que debería valer para la designación de Doñate, ¿no? Sí, y además hay unos antecedentes. Yo no hago ninguna cuestión personal, sino juzgo las decisiones y los actos. Tanto el doctor Rosati como el doctor Rosenkrantz admitieron ingresar a la Corte por un decreto de necesidad de urgencia firmado por el Poder Ejecutivo del gobierno anterior. Eso no es el modo de entrar a ocupar un lugar de la Corte. Después lo convalidó. Está bien, después lo convalidó el Senado. Sí, pero el pecado original existe. A mí me tendrían que explicar por qué. ¿Qué pasó? Que violaron la ley y aceptaron integrar la Corte por un procedimiento que no era el indicado. Esa es otra discusión. Esto es objetivo. Esto pasó así. Estoy relatando los hechos. Después las interpretaciones son libres. Es un viejo principio del periodismo británico. Ahora, hace 200 años. De todos modos, que Macri haya actuado mal en la designación por decreto no implica que... Macri está fuera. No implica que se haya actuado exactamente bien dividiendo el bloque de senadores para que se elija a Doñate. Una cosa no explica la otra. No. Son dos estoy hechos explicando distintos. esa. Y Macri está fuera. Claro. Más allá de que fue Macri que los nuevos. El tema es si la Corte es suprema también con relación a los otros poderes. Acá hay realmente un conflicto de poderes. Hay una decisión soberana del Senado, y lo dice la Constitución Nacional. El Senado es el que discute qué va a pasar con su representación ante cualquier instituto donde lo integre. Eso es una incumbencia propia del Senado. No puede invadir el Poder Judicial un área que está vedada. Por eso digo, no es supremo para todo. Ahora, Héctor, así como el Frente de Todos hace pocos meses dividió su bloque para quedarse con una banca en el Consejo de la Magistratura, lo mismo había hecho la oposición años atrás, donde juntó bloques. Ese fue un acuerdo interbloques. Pero, digo, tuvo el mismo objetivo. ¿No es bueno que la Corte haya puesto un límite? Porque si no, cada vez que se iba a integrar el Consejo de la Magistratura, pues, se podían armar y desarmar bloques y, digamos, ir en contra del espíritu que tiene la Constitución, de la representación que tiene que tener el Parlamento. Yo no sé, que la Corte explique por qué no actuó en aquel momento. Porque no le llegó la causa. La verdad, usted dice que no le llegó, yo creo que sí, que le llegó. Yo tengo entendido, de hecho pregunté y me dijeron que hubo una causa judicial, de hecho. Ese antecedente fue pacífico. Sí. No hubo nadie que lo cuestionara, así lo cuestiona. Hay un cambio, ¿no es cierto? De todas maneras, lo que quiero significar es que es el Senado el que tiene la incumbencia para resolver quién va a representarlo a él, al Senado, en el Consejo de la Magistratura. Pero no debería ser con ciertas reglas eso. Digo, para acostumbrarnos a una institucionalización. La regla digo, sí, yo reconozco la soberanía. Ahora, el Senado debe también adaptarse a ciertos mecanismos internos. Si no, acá es el decisionismo. No hay ningún mecanismo interno del Senado que el Senado haya violado. Ninguno. Actuó dentro de la esfera de su incumbencia. Al límite de la buena fe. Pero esto... Digo, los valores valen en lo jurídico. Sí, a mí hablando de la buena fe, es llamativo el lenguaje incluso que la Corte utiliza. Cuando habla de un ardid, una maniobra, una cosa así.
No es muy jurídico. Viveza criolla está comprometida. Viveza criolla. Y eso descalifica la actitud del Senado. La Corte está descalificando la actitud del Senado en incumbencias que son propias. A ver, más que del Senado, de un bloque. Claro. O de una intención política. El Senado vota por mayoría. No es un bloque, si es el bloque el que lo decide es porque es mayoría, no por ser un bloque, sino porque mayoría es un principio democrático. Sí, los bloques presentan sus candidatos y el Senado apoya o no apoya a los candidatos que presenta el bloque. Eso es así. Ahora, y se decide por mayoría. La avivada que se denuncia o que les denuncian o que les echan en cara es haber fracturado el bloque oficialista justo para la designación de estos miembros, ¿no? Eso es una regla de juego, no es una avivada. Uno utiliza las herramientas que la República y la democracia le da al Senado. No es una avivada. Utiliza el mecanismo. Estamos hablando de política. Y la política se hace con poder. Y el poder se hace cuando se ejerce de acuerdo a los reglamentos y a las normas. Y así fue lo que pasó. No hay ninguna norma violada. El Senado no violó ninguna. Nadie le imputa al Senado haber violado una norma. Y eso es una incumbencia. Por eso digo que va a haber un conflicto de poderes. Desde el punto de vista de la opinión pública. Pero yo respeto la posición de todos. No, acá lo que queremos es poner todos los argumentos que los pueda. Desde el punto de vista de la opinión pública, Héctor, ¿no les preocupa que después de todo esto la gente vea con poca credibilidad las decisiones que se topen en este Consejo? Por supuesto que a uno le preocupa lo que le está pasando al pueblo, pero esto no es lo que va a incidir en que el pueblo viva mejor o peor, o que piense mejor o peor de la política. Hay otras cosas que estamos... Yo soy oficialista. Nosotros estamos fallando en la distribución del ingreso, de la riqueza. Hoy tenemos trabajadores formales que no llegan a fin de mes. Pero no es esto lo que provoca, no es la cuestión de la Corte o el Senado lo que provoca esto. Esto, digamos, tenemos que ir mejorando. De todas maneras, nosotros somos un gobierno de coalición, no es fácil. Y además hubo dificultades objetivas que pasaron la pandemia, la guerra, etcétera, etcétera, que impiden que uno vaya... Pero lo que está claro son los objetivos del gobierno. Por eso, a pesar de que uno cuestiona estas cosas, tiene confianza en el futuro. Y además, dar un poco también de esperanza a la gente, porque realmente, si todas son pálidas, si son caídas de brazos, así no se construye, sí. Con estas cosas no se construye. Hay que dar un poco más de optimismo, pero basado en la realidad. Yo te vi el otro día en el acto que por supuesto... fue la exposición pública de la vicepresidenta de la Nación. Estabas dentro de las primeras filas, creo. Si no te recuerdo. En la primera. Te pudimos observar por eso. Estabas en la primera línea. Eso marca también el nivel de relevancia que te da no solo la vicepresidenta, sino esta coalición que apoyó. Mi pregunta es la siguiente. Cuando la escuchamos a la vicepresidenta hablar de la gestión, de quizás algunos agujeros que hay que trabajar, y hablo de agujeros porque son verdaderos agujeros negros, ¿no? Hablar de la inseguridad y el nivel de inseguridad al que se ha arribado el conurbano bonaerense, porque fue explícita sobre este punto. Sí. No es un actor. Ustedes no son actores ajenos, o sea, no son la oposición. Uno puede esperar ese tipo de argumentos o de exposiciones públicas de quien hoy es oposición, pero ustedes están dentro. A mí me pareció magnífico que Cristina instalara como primer tema el de la seguridad. Porque algo que sufre la mayoría del pueblo argentino. Y los que más la sufren son los de abajo. Porque los que tienen, digamos, mayores recursos económicos sufren un poco menos la inseguridad. La inseguridad en el barrio, en el transporte, etcétera, etcétera. Me pareció interesante y bien. Y ver cómo lo solucionamos. Además hizo un discurso de una generosidad y una amplitud enorme. Convocó a todo el mundo. Es decir, lo que estaba planteando en mi lectura, yo soy, como diría el poeta Mario Benedetti, incurablemente parcial. Pero trato de ser objetivo con los datos. Lo que planteó Cristina fue una especie de... Veamos cuál es el común denominador que tenemos todas las fuerzas políticas y veamos cómo le mejoramos la situación a nuestro pueblo con un acuerdo. Y después discutimos las diferencias. Ahora, Héctor, ¿se puede convocar al diálogo real cuando una frase es la conciliación y la siguiente es la diatriba? Pero ¿por qué uno no puede callar lo que piensa? Y está bien que marque diferencias. Si no, seríamos lo mismo, la oposición y la oficial, y no somos lo mismo. No, pero en los hechos hace 3 años que se viene hablando del diálogo y no pasa. Nosotros peleamos por la vida. El expresidente dijo, si se tiene que morir alguien, que se muera. No es nuestro planteo. Sí,
pero Entonces yo estamos buscando... no me pongas en el lugar de la defensa de Macri, porque yo a Macri no lo voté, no lo votaría ni nada. Quiero ir a la conceptualización. Yo no dije que vos estés a favor de Macri. No, bueno, pero obviamente en la dialéctica tuya te conozco hace años. No, sí, nos conocemos y por eso no sé por qué estás sangrando por una herida que no te produje. No, pero no, yo quiero conceptualizar. La verdad te digo que más allá del razonamiento que se puede haber, es objetivo que hay una animadversión contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es objetivo también. Hay un cuestionamiento al desempeño de tres, por lo menos de 3 de los integrantes, no son los 4, de 3 de los integrantes de la Suprema Corte. No es animadversión. Sí, es una del crítica, peronismo. Es una crítica, mirá, lo tengo publicado, escrito y firmado. Te puedo pormenorizar todos los fallos de la Corte que fueron en contra de los trabajadores violando la Constitución Nacional. Esta Corte puso en vigencia una ley derogada. O sea, invadió la esfera del Poder Legislativo. De eso estamos hablando. No, eso de ninguna manera se justifica. Pero también te digo, conceptualizando, que este gobierno tiene una tendencia al decisionismo, que es distinto al ordenamiento. Menos mal. Menos mal. Menos mal que la teoría si de el gobierno Schmitt tiene tendencia a decidir, me parece No, fantástico. a decidir. El decisionismo vos lo sabés bien porque vos sos un investigador del derecho. El decisionismo es otra cosa. Bueno, es lo que Hannah Arendt dice que es lo próximo al totalitarismo después, porque es el voluntarismo de la decisión. Vos estás diciendo que es para interpretarte, no quiero poner palabras en tu boca. Sí. ¿Estás diciendo que este gobierno tiene tendencia al totalitarismo? En algunos aspectos. ¿En sí. qué aspecto? Por ejemplo, sostener que a mí no me interesa lo que diga el tribunal. La historia me absolverá. Que son dichos que los puede decir Pero cualquiera. Eso no Pero es ¿por qué no nos atenemos primero a la ley y el ordenamiento? No hay nadie que esté perseguida como está perseguida Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, que ella diga a ustedes lo va a juzgar la historia, no es decisionismo, no es persecución, se está defendiendo. Y si hay un principio básico, es el principio, primero la presunción de inocencia. Sí. Cristina la está juzgada sin haber sido un trámite judicial. Segundo, la defensa en juicio y el debido proceso. Yo con eso coincido plenamente. En la democracia, la defensa en juicio y hablar en defensa propia, digamos que es un derecho sagrado. Absolutamente. Ahora, yo digo, el tema de la seguridad, que lo planteaba Marce, lo ponía en el centro del asunto, porque lo puso Cristina, es significativo, porque el kirchnerismo ha sido, yo diría, reacio a plantear en el centro de su agenda política la inseguridad. O sea, acá hay una parábola que va, y el ministro es el mismo, curiosamente, de Aníbal Fernández a Aníbal Fernández, desde la sensación de inseguridad a no damos más con la inseguridad como discurso oficial. ¿Qué pasó en el medio? A ver, ¿se agravó tanto la situación que ya no se puede hablar de otra cosa? ¿O del otro lado hay un discurso que pega mucho la mano dura, la inseguridad? Patricia Bullrich y Milei, digamos, para ser digamos, sintéticos. a esos extremos no vamos a llegar, ni al de Patricia Bullrich ni al de Milei. Lo que está planteando es, ¿pero qué cambió en ustedes, digamos? Interpretar. Perdóname que diga ustedes y los otros, porque no me gusta así, pero... Los otros, problemas de los otros, no claro, me meter, pero como los mencionó... Ustedes, ¿qué cambió en ustedes? Que ponen ahora en el centro la inseguridad. Es decir, se advierte que hay un avance de la inseguridad. Entonces se pone eso, digamos, ganó jerarquía tratar de cuidar la seguridad frente al avance de la inseguridad. Y un avance que lo sufren, es cierto, los sectores de menores recursos. Pero, Héctor, ¿y ahí quién falló? De todas maneras, yo soy muy respetuoso a las opiniones ajenas. Esta es la mía. Más allá de opinión, hablamos de estadística también. ¿Qué falló que se fue agravando la situación delictiva? Bueno, una de las cosas que puede haber fallado es la incorrecta distribución de la riqueza. Por eso hemos planteado, y Cristina lo está planteando, un aumento de suma fija. O sea, pobreza que no fue motivo del va de la mano último. de inseguridad. No, ¿Crecimiento de eso pobreza? sería estigmatizar a los pobres. Por eso pregunto. Digamos que el estado de necesidad, a veces es incluso, yo no soy penalista, apenas atajo algunos penales como ahora, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando uno está en un estado de necesidad puede llegar a delinquir. Ahora, yo voy con esto. ¿Está todo mal con Sergio Berni? Porque también se puso mucho el foco en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Yo no escuché a Cristina decir Rosario, que podríamos decir ciudad hace Pero años. se cuidó mucho decir, no estoy hablando de tal distrito, de tal otro, de tal persona, de tal otra. Está hablando en general. La vicepresidenta
hizo énfasis en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y dijo dónde estamos, los bonaerenses. Sí, pero también, estaba ahí. Pero también dijo que no estaba estigmatizando a la provincia de Buenos Aires. ¿Y con Berni qué pasa? Alba, con Berni, el ministro no tuvo, el ministro nacional no pudo, en realidad se equivocó cuando dijo que no tenía razón la vicepresidenta, ¿no? ¿Quién dijo que no tenía razón? Aníbal. Aníbal, no, estaba hablando de Berni. No, es verdad. Bueno. Preguntamos por los dos. Yo respeto a Aníbal, que diga que se equivocó, lo dice Aníbal, pero que Aníbal se justifique. Ahora no me pongan en defensor de Aníbal. Y insisto con la pregunta, ¿y con Berni qué pasa? No sé, parece que sigue. ¿Sigue? Parece que sí, pero no sé. Bueno, él dijo que ya no era más kirchnerista. Bueno, pero eso no es un problema para seguir o no seguir en el gobierno. Berni depende de Axel. No sé si Axel habrá tomado alguna medida. No sé qué pasó en estos días, la verdad. Estoy desinformado en esta coyuntura. Vamos con algo que tiene que ver con tu especialidad, si me lo permitís. Ya que hablábamos de la integridad del tejido social, hoy se conoció, porque hubo una entrevista, hacia dónde va el equipo económico en cuanto a metas de inflación, ¿no? Es un número frío, porque uno habla de números y parece que es tan distante, pero habló de un horizonte del 3% de inflación para abril. ¿Por qué te pregunto esto? Da la sensación que el gobierno se está pactando pequeñas o pequeñísimas metas, pero no escucho hablar de situaciones tal vez más trascendentales como puede ser una reforma laboral o una revisión de los convenios colectivos de trabajo. Por eso digo, cuando hablamos de tejido social, sos uno de los número uno en materia de derecho laboral de Argentina, y ahí quiero saber tu opinión. Sí, cómo no. Cuando hablan de reforma laboral yo tiemblo, porque hay propuestas que tienen estado parlamentario que buscan eliminar la indemnización por despido, por ejemplo. Sí, es verdad. Que le ponen términos a los mandatos de los dirigentes sindicales porque quieren un mundo sin dirigentes sindicales. Eso está pasando, tiene estado parlamentario, no estoy divagando. Y yo soy reformista. Nosotros tenemos una ley de jornada de trabajo que tiene casi 100 años. Yo lo propuse cuando fui diputado, fui 10 años presidente de la Comisión de Trabajo, fui 2 años presidente del bloque, y además me encanta la labor legislativa, tengo cantidades de proyectos que muchísimos no salieron, pero la reducción de la jornada, no sé qué pasó, pero no pude, y soy oficialista, que se redujera por lo menos, tímidamente lo hice, bajar de 48 horas a 45. ¿Y eso es porque por el factor del poder económico? Y el factor del poder económico incide. Evidentemente es un poder silente, pero está ahí, está presente. ¿Y después de la pandemia no ves que hay mayor margen? Nosotros, la verdad, si cada uno de los trabajadores que tenemos hoy en relación de dependencia de la actividad privada dejara de trabajar una hora, solamente una hora, no creamos empleo. El derecho al trabajo ni crea ni destruye empleo. La política económica, como diría Bill Clinton. Pero lo que sí puede hacer el derecho al trabajo es repartir con más equidad y solidaridad el empleo que ya existe. Trabajan una hora menos, le damos ocupación, le damos empleo a 900.000 personas que no lo tienen. ¿Cuánta y además, responsabilidad? termino con esto, además está probado científicamente que la disminución de la jornada tiene 2 efectos. Aumenta la productividad, mire si le interesan a los empresarios, y disminuye los accidentes de trabajo. Esto, por lo que decía Juan Carlos Pugliese, con el corazón y con el bolsillo. También baja el costo laboral, pero protege la indemnidad de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuánta responsabilidad tienen los gremios en que tampoco se haya logrado esa conquista? Vos hablas de una autocrítica como el legislador, hay una parte del gobierno, pero ¿y los gremios? Pero los gremios tratan, evidentemente, además, usted me habla de condiciones de trabajo. Cuando el salario pelea para llegar a fin de mes y la pelea está en el ingreso, como los recursos económicos que cede en una discusión paritaria la Cámara Empresaria son escasos, las condiciones de trabajo, la jornada van quedando de lado. ¿Para qué? Para que el ingreso, que tiene naturaleza alimentaria, sea lo primero que se satisfaga. Ese es un problema que en algún momento se corregirá. Pero es atávico, ¿eh? Cuando me decís eso, lo primero que se me viene a la cabeza es que estamos teniendo paritarias de 3 meses, porque las reaperturas son las discusiones en quien tiene la posibilidad de tener un gremio en Argentina, que no son todos los trabajadores. Hay un principio. Son 3 meses. Hay un principio que es la de primacía de la realidad. Si la realidad está mostrando que todavía el gobierno no corrige el proceso inflacionario, está bien que la paritaria se reúna cada 3 meses para evitar que pierda, porque ya pierde poder adquisitivo. El día que se firmó el convenio, al día siguiente ya perdió poder adquisitivo el salario. Es decir, evitar que pierda
Y además eso es bueno para nuestro país, porque el mercado interno ocupa casi el 70%, un poquito más del 70% del Producto Interno Bruto. Entonces, si los trabajadores tienen mayor capacidad adquisitiva, no abren una cuenta offshore, no hacen plazo fijo, consumen. Y ese es el principio, yo no soy economista. Pero ahora, el principio... Héctor, vos aparte de peronista, sos abogado laboralista, conocés la evolución del desguace de la matriz laboral y productiva en la Argentina, casi estadísticamente, porque fuiste siguiendo hasta con casos concretos la situación, fuiste abogado de la CGT tanto tiempo, etcétera. Hoy tenemos el 55% de la mano de obra, vos me corrigen ustedes, que está empleada en negro. Tenemos el 40% de la población, o menos, me van corrigiendo. Sí, no importa, pero es bastante bajo. Más del 40% de la población por debajo de la línea de pobreza. Yo veo en la dirigencia política más voluntad de echarle la culpa al otro que de hacerse cargo mirando hacia... O sea, echarle la culpa al otro para atrás que de hacerse cargo hacia adelante para resolver los temas, donde va atado el tema de la inseguridad, de la marginalidad, etcétera. E incluso tenemos una discusión muy concreta ahora, que es lo que presentaba Marcia al principio del programa, el deporte nacional de Péguele a Guzmán, porque estamos hablando de un programa económico. Yo digo, como que nadie se termina haciendo cargo ni de lo que formó parte. Esta pobreza, este nivel de empleo, esta manera de empleo, no es una cosa que se generó en una gestión o en un año. Es una cosa que se generó. Digamos que estamos en una deuda de la democracia, no de un partido o el otro. Es cierto, pero digamos que esto de no hacerse cargo, uno está buscando la solución, que es una forma de hacerse cargo. Se detecta el problema y se trata de solucionar, obviamente. Cuando también Cristina dijo hay funcionarios que no funcionan. Y este es un gobierno de coalición. Y nosotros eso lo tenemos que tener nosotros muy presente, para no pasarnos de autocrítica. Porque del otro lado está lo que dejó el macrismo. Y no quiero hablar del pasado. Bueno, pero Cristina no fue cualquier persona en la ubicación de Alberto Fernández como presidente y de Martín Guzmán como ministro. Reivindicó en su último o penúltimo discurso, Cristina reivindicó que fue una buenísima decisión que Alberto fuera el presidente y ella la vicepresidenta. El clamor del pueblo es otro. El clamor quiere que Cristina sea la nueva presidenta. Yo a veces pienso que es demasiado exigirle a Cristina por toda la historia que tiene. Una historia bastante pesada, en lo personal estoy hablando. Pero el clamor, yo la verdad que tengo muchísimo contacto con las bases, por mi trabajo, por mi especialidad, por mi militancia. Ese es el clamor absolutamente generalizado, no solamente en el peronismo, en el peronismo y sus aliados. ¿Y eso significa, vos ves un escenario el año que viene electoral en donde entonces se radicaliza el escenario y tenemos un Cristina versus Macri? No se radicaliza, se peroniza. Pero el acto reflejo de la oposición es responder. Y ahí te dirían algunos gobernadores del interior que el kirchnerismo no es peronismo también. ¿Cómo no hace el peronismo? Bueno, hay gobernadores que dicen que el kirchnerismo hoy ya no está en tándem con el viejo peronismo. Lo podemos discutir, pero digo para traerlo a la discusión de 2023. Pero peronistas son todos. Hay matices, hay diferencias, pero peronistas son todos. Y lo van a ver. Esto queda grabado. Después me dicen, te equivocaste. Yo también me digo, acerté. No, yo te preguntaba para traerlo a la práctica. El peronismo va a ir unido. 2023. 2023 va a ir unido. Esa es mi aspiración, no sé qué va a pasar. Y del otro lado, ¿ves un acto reflejo casi, como decimos con Eddy siempre, comunicaciones en espejo? ¿Del otro lado Macri? ¿Sí va Cristina? La verdad que sí. La verdad que pienso que aunque Macri dice que no, yo pienso que sí. Pero o sea que coincidís con Pichetto. Es una interpretación muy subjetiva. Viste que Pichetto dijo, es momento en esta sociedad, o como está el país, para que jueguen los titulares y no los suplentes. Puede sonar un poco peyorativo para aquellos que están tratando hace años de hacer política, pero es Cristina Macri. Y podría ser que tenga alguna vez una coincidencia con Pichetto. Bueno, eso sí que es un título. Pero no hay que ser fanático. A ver, ¿esto es una especulación personal o en el kirchnerismo se habla de esta posibilidad como un escenario acá posible? Representándome a mí mismo y a nadie más. Ajá. Bueno, pero tenés tantos años dentro de la militancia peronista y kirchnerista que sería tan desacertado. Tengo muchos años en la vida, lamentablemente. También, bueno, experiencia. Martín. Héctor, quería volver un poco a la justicia, porque mañana, como decía, jura como integrante del Consejo de la Magistratura, y en el último tiempo el oficialismo fue muy crítico, puntualmente con Horacio Rosati. Usted y el resto de sus compañeros de
bancada en el Consejo van a tener que convivir con Rosati en el día a día del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo imagina esa convivencia y si ya tienen pensado hacer algún tipo de planteo directamente al presidente de la Corte de las primeras reuniones? Vengo anunciando. Yo fui electo por los abogados de la matrícula federal. O sea, tengo un origen popular, me votaron. Y en mi campaña vine marcando algunas cosas. El Consejo de la Magistratura tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, pero es un consejo federal. Lo que yo planteaba es que se reúna en regiones. No se puede ir a los 24 distritos. En regiones. Además, la publicidad de los actos es un principio republicano muy importante. Nosotros tenemos un canal público. Las reuniones del Consejo de la Magistratura se graban por YouTube, que algunos lo ven y otros no lo ven. Yo planteaba que sea el canal público que en vivo y en directo grabe, porque es gratuito y se ve en todo el país. No solamente por el derecho de información que tiene la sociedad, sino nosotros mismos. Me pongo ya en el lugar de consejero. No es lo mismo sentirse observado que no sentirse observado. Es bueno. El general Perón decía, se lo digo a Carlos esto especialmente, el general Perón decía, la gente es buena si uno la controla mejor. Si los muchachos son buenos, pero si se los controla son mejores. Así que es buena la publicidad. La información. La información es darle poder al pueblo. ¿Van con algún planteo puntual al Consejo de la Magistratura en los primeros días? No, porque no nos hemos reunido lo que vamos a asumir como consejeros de este sector, digamos, en lo personal, de pensamiento. como consejero y como el sector político que representás, que es el oficialismo, más particularmente el kirchnerismo, ¿te preocupa y crees que hay que avanzar urgente en la designación de jueces en el Fuero Federal de Rosario? En todos lados. Hay un principio físico que dice la naturaleza odia al vacío. Hay montones de cargos que están ocupados por jueces subrogantes. Y esto no hay que ocupar todos los cargos con el procedimiento que marca la ley, etcétera, etcétera. Pero hay que ocupar todos los cargos. ¿Por qué esa demora? Porque se tiran la pelota en la responsabilidad y después no se resuelve. Voy a buscar información cuando llegue, pero no para inculpar, sino para ver qué problemas hubo y tratar de solucionarlos. Te lo respondo yo, no se ponen de acuerdo políticamente con quienes tienen que ir en los lugares. Hoy el Consejo de la Magistratura está trabado por la pelea entre oficialismo y oposición, principalmente por Comodoro Pi. Donde no haya acuerdo hay que buscar. Los abogados laboralistas sabemos conciliar. O sea que donde hay acuerdo hay que buscar conciliaciones. Héctor, yo quiero llevarte de nuevo casi como analista por tu experiencia, tanta experiencia en la política. Quiero preguntarte por el fenómeno Milei, que incluso según las encuestas preliminarmente tiene tiene una buena captación en el primer votante o segundo votante, es decir, en la gente más joven. ¿Qué opinas? Sí. Y es un fracaso de la política, porque lo que me parece a mí, no soy un experto en Milei, pero más o menos por la lectura de los diarios lo que veo que Milei habla de la casta política. Y realmente lo que uno tiene que hacer es enaltecer la representación política, porque también significa una entrega del que milita. Pero bueno, si estuviera Milei acá podríamos discutir. ¿Pero por qué prende ese discurso? Porque no un factor, debe haber muchos. No, seguramente, no. Uno de los factores puede ser que hay algún desprestigio de la política en general, de la representación política, porque cuando la gente de a pie no encuentra resultados, bueno, focalizan en los representantes políticos. Tal vez sea una de las causales, ¿no? Y tu mirada sobre la cámpora, porque ya que hablamos de juventud, la cámpora se había estructurado como la política del futuro peronista. No voy a tener acá un problema familiar, de la cámpora. Tráiganlo a Mariano y pregúntenle. Bueno, pero no es solamente Mariano Recalde. Ojalá la juventud participe mucho más de lo que participa. ¿Sos muy crítico cuando mirás, no digo particularmente de tu hijo? Es difícil a veces para los padres salir de ese lugar. Yo te lo pregunto, ¿cómo haces para ser crítico pero constructivamente? Vinieron todos a casa a comer un asado que hice yo y no eran críticos ni del asado ni de posición política. ¿Viste? Con los padres hijos haber tenido, no te digo una cámara, una oreja ahí adentro. No, en serio, en serio, tenemos muchísimas coincidencias. Y lo van a ver ahora en el Consejo. Van juntos. Van a estar juntos. ¿Y la presidenta y su hijo Máximo tienen muchas coincidencias también? ¿La presidenta? La vicepresidenta y su hijo Máximo tienen muchas coincidencias también. Supongo que sí, pero nunca le pregunté ni a Cristina ni a Máximo cómo andan.
Pero usted sabe Héctor, que, no voy a decir psicología,